Buenos días, Félix García Morillón. Buenos días, tenga usted, don Manuel. Igualmente, vamos a hablar de un tema que se nos quedó pendiente la semana pasada. Hablábamos de pobreza multidimensional y, según me contabas, venía el tema traído por dos informes de Oxfam y de Naciones Unidas, parece ser. Tú lo vas a explicar mejor Sí. y te vas a contar lo que dicen y a qué se refieren. Así que empieza por donde creas conveniente. Bueno, yo te comentaba un poco antes de empezar lo que es la entrevista propiamente dicha, ¿no? Sí, Que lo de la pobreza obviamente son los temas que más preocupa y entonces el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo más Oxfam, que es otra de las... un centro de Oxford, no Oxfam, espérate, voy a buscarlo en es decir, no es, exactamente no el es, centro. no es la Oxfam Internacional, no es la organización. Oxfam Eh, la- Intercom. Sí, bueno, es igual. Oxford Poverty and Human Development, otro de la Universidad de Oxford, no Oxfam, Ah, sino vale, de vale, Oxford, es que estaba yo liado, de la Universidad de Oxford. vale. La Universidad de Oxford tiene un centro, una iniciativa para trabajar a favor del desarrollo humano y de la pobreza, ¿no? No a favor de la pobreza, a favor del desarrollo humano y en contra de la pobreza, claro. Entonces, lo interesante es interesante, bueno, pues son informes potentes, el de la ONU, de las Naciones Unidas está muy vinculado a los programas estos de los objetivos del milenio, los objetivos de los 30 objetivos de desarrollo sostenible, que sabes tú que son estos programas en los que aunque al final se queda todo un poco en agua de borraja, porque desgraciadamente la cosa no da más de sí, pero tienen la enorme ventaja de que fijan objetivos concretos, indicadores, Sí, eh, etapas para medir si se está haciendo algo, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues bueno, son potentes y merecen la pena, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me interesaba, obviamente, porque el programa ofrece datos sugerentes, este último informe que es de 2020, ¿no? Y el primer informe que yo creo que es bastante sugerente es el hecho de que, si bien en cifras absolutas, de alguna manera, se puede decir que hay un cierto repunte de la pobreza o que está creciendo, calcula que abarca a 1.200 millones de personas, ¿no? Aproximadamente, ¿verdad? De la 1.200, que es por lo tanto pues un porcentaje bajo respecto al que había pues cuando yo empecé mi conciencia política, en que estábamos hablando también de cerca de 900 millones, 1.000 millones, pero cuando en la Tierra había 2.500, 3.000 millones, ¿no? Entonces, de alguna manera, los datos, has dicho antes, porque se ha medio entrecortado la cifra, 1.200 millones. sí, en estos momentos, Vale, se calcula, en este informe habla de 1.200 millones. Lo tengo aquí en otra pantalla para mirarlo, por eso cambio la vista, pero son 1.200, 1,3, 1.300 millones. ¿eh? vale. El 22% de las personas viven en pobreza multidimensional. Si me apuras, el dato de España coincidiría con la media mundial. Sí, vale. No sería un dato, indicaría que la situación de España es mala, que acabe 22% de pobreza, es mala, ¿verdad? Es uno de los países que está mal en Europa, de los países realmente mal en Europa, no de los peores, están peor, de la Unión Europea, están peores algunos del este, ¿no? Pero España no está bien, no está bien y todos lo sabemos, y además ahora luego hablaremos un poco de ello, la pandemia pues tiene mala pinta en este sentido. Pero en general en el mundo está disminuyendo la pobreza en cifras relativas. En cifras relativas. Es decir, el número de personas pobres era mayor cuando, te decía, comenzó mi vida política, conciencia política, ¿no? ¿Por Mm. qué? Bueno, pues porque sobre todo lo que entonces, y de hecho no se habla ya, ese concepto no se utiliza apenas, la pobreza en los países subdesarrollados, no es un término que tengamos, o el tercer mundo, ¿te acuerdas? Sí, Incluso cuarto mundo, es decir, se utilizaban varios epítetos en aquella época, ya no se utilizan, pero los países en vías de desarrollo, como quieras llamarlo,
sí que en algunos de ellos han mejorado notablemente. Sobre todo hay dos, que es el caso de China y la India, que claro, son un mogollón. Ellos solos suman 2.200 millones de habitantes. Por lo tanto, quiero decir que son 2.200 millones de habitantes, ellos dos solitos, y ahí ha mejorado la situación, posiblemente más en China que en la India, porque la India sigues viendo imágenes tremendas de lo que es la vida en la India, ¿verdad? Pero en cualquier caso se ha mejorado y eso hace que las estadísticas se disparen. La pobreza, obviamente, se sigue concentrando fundamentalmente en la parte de, o sea, el 84%, 530 millones de esos 1.200 millones están en Asia del Sur. La zona de la India engancha parte de Laos, Camboya, esa zona, y resulta que ahí la pobreza es enorme, ¿no? La multidimensional que estamos hablando ahora, ¿no? Y la otra parte que es tremenda, con 558 millones, es la África subsahariana. O sea que de los 1.300 millones, ya te contado que ahí hay 1.000 millones, 1.100 millones. Los otros 200 millones, apúntalos al resto del panorama, ¿no? Entonces, es ahí donde se centra. ¿Qué tiene de interés para mí? Lo que es muy interesante, pues un tema que a mí me ha preocupado siempre, y es la dificultad de medir la pobreza. ¿Quién es pobre? Es difícil porque la pobreza de entrada puedes tener unas cifras absolutas de pobreza, que es lo que intentan medir aquí, y luego tiene el problema de que la pobreza tiene algo de comparativo. Siempre es algo de comparativo. Es decir, si tú vives en un país pobre, tu pobreza, tú también tienes esa pobreza, pero no te hace tanto daño, en cierto sentido, salvo si es pobreza absoluta ya de otro estilo, que si vives en un país rico. Por ejemplo, hace tiempo que se mencionó, y además yo personalmente tuve la ocasión de verlo, pero hace muchos años in situ, había zonas de Nueva York que eran algunos niveles de desarrollo cercanos a Bangladesh. Si tú en Nueva York, que es la capital del imperio, en el sentido, si es que existe un imperio ahora, ¿verdad? Pero obviamente es de las ciudades fundamentales, ¿no?, más poderosas de la Tierra, y vives como en Bangladesh, pues la cosa debe ser dura, ¿no? Muy dura, por todo lo que significa, comparativamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que dice el índice multidimensional? Bueno, pues lo que se trata es de medir unos indicadores que vayan más allá de los ingresos. Porque claro, solamente el índice de Producto Interior Bruto, en su día el índice de desarrollo humano, que es lo contrario, claro, de la pobreza, como indica el Instituto de Oxford, el índice de desarrollo humano fundamentalmente lo hacían con el Producto Interior Bruto y la renta per cápita. Sí, siempre se ha basado básicamente, perdón. Pero hace mucho tiempo que la gente dice que es hombre que no es de recibo. Porque primero la renta per cápita de un país es la media. Sí. Y obviamente en España los famosos, no me acuerdo cuánto era el dato, los 180, los X multimillonarios, pues entre ellos juntan, ya no te quiero contar lo que juntan de dinero, ¿no? Entonces, no valía. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, te hacen varios. Primero la salud. Y además te los cuantifican. Y es interesante. La gente que está mal nutrida. Y eso vale un sexto de la puntuación. Los adultos que por debajo de los 70 años o los niños de los que hay información está mal alimentado. Luego los datos a veces no estáis. Segundo indicador. Ya, si no comes, eso está bastante clarito, ¿no? Los niños que por debajo de los 18 años han muerto en los 5 años anteriores. O sea, la mortalidad, en este caso, incluso juvenil, ¿de acuerdo? No solo la infantil, sino la juvenil, ¿no? Los que no han completado la edad escolar, la escolarización. Eso sí lo tiene ahora el índice de desarrollo humano. Esos son los de salud y educación. Los años de escolarización y la asistencia a clase. Ya tienes 4. Entre estos 4, un sexto cada uno, pues 4 sextos
tienes ya 2/3 de la medida. Parece que son los que consideran más importantes. La nutrición, mortalidad infantil, que no es lo mismo que esperanza de vida, y los años de escolarización y la asistencia a la escuela, ¿no? Y luego pasan ya al modo de vida, los estándares de vida, de bienestar. La fuente de energía con la que pueden cocinar. Y si la tienen. Uh-huh. Un poco broma, ¿eh? Los productos sanitarios que hay en la casa. Y además comparativo con otras productos, con otras viviendas de la zona y tal. Si hay agua corriente potable, a mano. Sí. No, ni siquiera te hablan, en principio aquí lo que yo veo aquí. Fíjate, al menos a 30 minutos andando de tu casa. Vamos, a ti te ponen el agua corriente a 30 minutos andando y no me lavo en una semana. Y montas el pollo absoluto. Sí, vale. Cuando en mi casa cortan el agua a veces estos accidentes que viene la compañía y te monta buidones de distribución, dices tú, qué vergüenza, tengo que irme a 50 metros, ¿no? ¿Verdad? Pues eso. Entonces, a 30 metros, que no es agua corriente, ¿verdad? La electricidad. Si la casa no tiene energía eléctrica, que tiene paredes, tejado, y que alguno de estos tres ingredientes, el techo, las paredes o el suelo, no está en condiciones. Que el suelo está hecho de algo decente, las paredes están hechas de algo, aunque sean de un material rudimentario, pero pues no está hecho, ¿no? Eso te lo exigen, para ser que te parece bien, ¿no? Y posee al menos uno de estos bienes materiales, pero al menos uno de estos, más de uno. Y te número, a que cuentes en tu casa y los que nos escuchen nos cuentes también, ¿verdad? Radio, televisión, teléfono, ordenador, bicicleta, motocicleta, refrigerador, y ya dice aquí un carro, un coche o un camión. Eso me parece un poco fuerte. Pero quédate en los primeros. Al menos uno. ¿No? O sea, si tienes televisión no tienes radio, quiero decirte. Te basta con tener uno. Bueno, yo cuento y lo tengo casi todo, ¿sabes? Bueno, bicicleta, no, bicicleta y refrigerador sí, pero bicicleta también. Pero motocicleta no. En la bicicleta no subes ya, ¿eh? Y no posee. Si no posee un coche o un camión. Pero vale, si lo posee, ese bien cuenta mucho más que los anteriores. Vale. Todos juntos, ¿verdad? Porque eso descoloca no especifica que la vivienda sea en propiedad, pero sí que tenga calidad, fíjate, por donde tú vives, ¿no? Me parece sensato, ¿no? El poner todas estas cosas porque evidentemente al final son los que determinan y los que te permite también saber que de alguna manera cuando hablas de la pobreza en España no sé si utilizarían en estos momentos, eso no me da tiempo a analizarlo, ¿verdad? Todos estos criterios o no, o miden con otros, ¿no? Pero sería bueno también, porque claro, eso permitiría entender que en cierto sentido la pobreza, cuando hablas, es lo que todos tenemos la percepción, ¿no? De que la pobreza nuestra no es la pobreza de otros. Aunque por eso se habla de pobreza relativa, ¿no? En cierto sentido relativa, ¿no? Evidentemente, pero claro, por mi barrio, por ejemplo, pongamos por caso, yo vi a una señora que me hizo gracia, ayer la vi otra vez, que va a una silla de ruedas, debe tener, igual no cumple los 80 o tiene 75, pero vamos, este tipo de personas suelen desgraciadamente estar muy deterioradas, van a una silla de ruedas llena de bolsas, llenas de cosas, ¿no? Supongo que su silla de ruedas es su casa, como te descuides. Y me ha encantado porque perfectamente escrito en ordenador tiene pegado atrás alguna alma caritativa o ponemos a alguien que le ayuda en algo, le ha pegado el cartel extra diciendo esta silla es propiedad de ellos, supongo que es ella, claro. Claro, yo no sé en Valencia, en Madrid, gente de esta, ves, no sé si, o sea, los que no tienen casa,
Las cifras en estos momentos, pero claro, los que no tienen casa, de todo esto que hemos dicho, olvídate, ¿no? Porque no, si no tienen casa, todos los estándares de vida, pues acábate, se han acabado, ¿no? Entonces, esta gente, bueno, esta gente al final solo les queda, que supongo yo que tienen la fortuna de poder acudir a comedores sociales, ¿no? De vez en cuando pueden alojarse en una residencia donde supongo que pues, les da tiempo a lavarse o algo, y el resto de su vida cotidiana, la verdad es que mi ignorancia es profunda, ¿no? Es decir, que desgraciadamente es profunda, ¿no? Pero yo creo que el índice está bien, y lo que nos recuerda es que aunque esté disminuyendo, la pobreza sigue siendo un problema serio. Y aquí en España, por ejemplo, si coges estos índices y, y te fijas en cuál es la condición de los trabajadores inmigrantes que vienen a hacer la cosecha, ¿no?, de las diferentes frutas, bueno, yo creo, lo que vi yo el otro día en un programa, y lo comentamos, me parece, contigo, pues esto de los estándares de vida, bueno, muy discutible que los tengan de una manera, digamos, porque aquello, ¿verdad? Bueno, aquí no menciona que esté limpio todo, ¿verdad? Podría mencionarlo, la limpieza del lugar en el que se encuentran. Pero yo recuerdo esas imágenes, esta gente, que es lo que dijo los sábados de la ONU, es ver una vergüenza. Es una vergüenza difícilmente justificable, debería sonrojarnos a todos, ¿no? Sí. Porque evidentemente, ahora que además posiblemente el brote en Lérida haya tenido que ver esta gente, ¿verdad? Pero encima ellos no son los culpables, ellos eran víctimas también de la enfermedad y en peores condiciones que el resto del personal, ¿no? Entonces, los culpables son, entre otras cosas, quienes no les dotan de unas condiciones de alojamiento medianamente dignas. Además, durante años y años consecutivos que eso existe, ¿no? No sí, no, pues les contado. El primero y de lo que todos somos conocedores. Es decir, aquí no se puede argumentar que no hay, que no sabía, no, es que yo no me había enterado. Bueno, todos somos conocedores y evidentemente quizá falta la lucha social que apoye, denuncie, y más allá de las declaraciones de sí, plañideras. Todos somos conocedores, pero no todos somos igual de responsables, ¿no? No, yo no estoy hablando, no, pero somos conocedores, pero sí que es cierto que evidentemente hay gente que se dedica, pero a veces yo creo que falta la suficiente presión social para defender a los más marginales, en definitiva. No, lo digo porque cuando ha saltado a los medios de comunicación la situación de los llamados temporeros, bien en Huelva o bien en Huesca o por donde haya sido, Sí, no, y ahora en Murcia también. bueno, cuando ha saltado, pues enseguida han tomado medidas de habilitar locales polideportivos e incluso el ejército ha montado campamentos, dicen que provisionales, para acogerlos, para que tengan un mínimo de dignidad donde comer, dormir y alojarse. Es decir, que sí que lo saben, sí que se puede hacer, sí que hay lugar para hacerlo, pero no se hace. Bueno, esto es un paréntesis que he abierto ahí por eso de que no todos somos. Me refiero a que a irresponsables. veces, claro, no puedes estar en todo, ¿no? No puedes estar en todo, ¿verdad? Pero sí que es un tema que no hay presión social suficiente. Yo otro día estaba hablando con un amigo que es una organización, una asociación de padres y madres de niños con diferentes discapacidades, de diferentes tipos, ¿no?, que tenían un tratamiento especial. Este era fisioterapeuta y se dedicaba, pues, a atenderles, ¿no? Entonces organizaron un centro de apoyo y pidieron la subvención correspondiente al ayuntamiento o a la consejería correspondiente de Madrid, ¿no? Y entonces no se la dieron. Con un proyecto bueno, potente, bien hecho, que incluía salarios dignos para los trabajadores y atención sobre todo digna para la gente, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que aunque no se lo concedieron, montaron el cirio, entonces todas las familias en bloque se lo curraron y al final rectificaron y se lo dieron. Digo que eso a veces es lo que nos falta también, ¿no? La presión social. ¿Mm? La presión social. La presión social, sí, porque es la única, ¿no? Es decir, es uno de los inconvenientes del estado del bienestar, ¿eh?
como se llama, o el Estado social de derecho, ¿no? En el cómo oficialmente el Estado se tiene que hacer cargo de esas cosas, ¿verdad? Pues entonces parece que todos los demás, igual llamas al SAMUR y se acaba la historia, ¿no? Y entonces esa es la parte que a mí me... Y lo digo reflexionando sobre mi propio comportamiento, ¿no? Es decir, bueno, uno hace lo que puede, no sé lo suficiente, nunca lo suficiente, pero sí que creo que hay causas menos atendidas. Y esta de los... La pobreza de este tipo es la que yo creo, la que está en estos niveles que te mencionaba respecto al índice multidimensional, sobre todo la parte de los estándares de vida. Bueno, algunos de estos no es lo mismo, pero la pobreza energética ya es un hecho en España, ¿no? Que no es exactamente que no hay electricidad, pero que de alguna manera algo de eso hay, ¿no? O hay poquita o pueden encender a pocas veces, ¿no? Eso es cierto. Que no hay calefacción suficiente, casas que no tienen calefacción de ningún tipo y cuando llega el invierno, pues oye, simplemente pasan frío. Y en Madrid, pues hace frío, por ejemplo. En Madrid a 0 grados sí se está muchas noches de invierno, ¿no? En la calle, quiero decir. Entonces, bueno, el índice este está bien para reflexionar, para ver el complejo mundo de lo que se entiende por pobreza, enriquecerlo y vendría la segunda parte, es decir, que lo que tú sabes que en estos momentos en España el porcentaje en estos momentos se habla del 20-22%, que ha subido del 20 al 22 en la crisis actual de la pandemia y se sigue haciendo poco, se sigue haciendo poco. Es decir, toda la obra social que se podía hacer. Es cierto que al final el Estado, todo el mundo exige inmediatamente, claro, que el Estado, papá Estado, ponga los medios para hacerlo, pero creo que la responsabilidad colectiva respecto a los servicios públicos habría que mirársela un poco entre todos, ¿no? A eso me refiero. Muy bien. ¿Alguna cosa más que puntualizar, añadir No, o era simplemente eso. sobre este tema? Has dicho dónde, por ejemplo, hay gente que nos puede estar oyendo, mucho o poca, que decida querer ver el informe o leerlo con detenimiento. ¿Dónde lo puede encontrar? La Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Tú Poniendo pones eso. eso y te sale. Pero pones índice de pobreza multidimensional y te sale Vale. automáticamente. Porque, claro, los organismos de las Naciones Unidas no creo que sea porque lo pagan, pero suelen estar a aparecer en la cabecera de un buscador como Google, y como el de Microsoft Office también, no sé cómo se llama ese. Lo utilizo algo, pero menos. Suele aparecer siempre índice de pobreza multidimensional y te remite rápidamente a uno de los dos, o a lo de Oxford o al de las Naciones Unidas, normalmente a las Naciones Unidas. Y hay un resumen en español, de 3 páginas aproximadamente, que se lee bien. Bueno, pues lo dejamos ahí. Quien quiera saber más ya sabe a dónde o leerlo con detenimiento a dónde se tiene que dirigir. Hacemos una pausa y nos vamos con otro tema, ¿vale? Me parece. El otro tema que teníamos previsto, pues va de la actualidad que quisiéramos que no fuera. Quizás también una actualidad inesperada por la rapidez con la que hemos vuelto, dirían algunos, a las andadas. Se está hablando de rebrotes, de muchos rebrotes, ahora ya de multitud de rebrotes incontables, ¿no? Eso quizás lleva a mucha gente a decir que ya no se puede hablar de rebrotes, sino de que estamos ante una segunda oleada del coronavirus. Tiene algunas características o varias características diferentes de lo que sucedió en el mes de febrero, marzo, abril, aquí, cuando todos fuimos al confinamiento. Todo esto ahora mezclada con la polémica de la economía y sobre todo del turismo, lo último que nos están machacando en los medios de comunicación y el desastre que va a suponer para la economía, especialmente para ese sector que es fundamental
para la economía de este país. Pues de eso vamos a hablar. Elis, ¿tú qué te gustaría reflexionar, decir, contar sobre todo ello? Bueno, la primera historia es que, vamos, en estos momentos, y yo, fíjate, me sumo a una declaración que han hecho los empresarios, la patronal del turismo, que dice, claro, es que nuestros líderes políticos no hacen más que pintarnos escenarios catastróficos, ¿eh? Mm. Y eso como propaganda no es bueno. ¿Me Sí, explico? O sea, es que les han puesto en bandeja a otros países europeos el confinamiento de España, vamos, de alguna manera. Se quejaban. Y sí es cierto que hay un lenguaje muy tremendista, sobre todo el otro día Torra me pareció, pues eso, si no os portáis bien, volveremos a marzo y será espantoso. Si vos estás haciendo un programa para que no vaya nadie a Barcelona. Punto. mm, Entonces, es decir, una cosa es que tú digas, está habiendo datos preocupantes, hay que hacer esto, y sobre todo, evidentemente, que tomes medidas. sobre todo eso último que has dicho, ¿eh? Porque Claro, y además de las medidas, han tenido yo mucho tiempo entiendo para muy hacerlo. bien que tomen pero lo puedes anunciar de otra manera. Es decir, tú puedes hacer una campaña, decir, no, mire usted, la mascarilla hay que llevarla con más frecuencia. O ya obligatoria en algunos, o agudizar la obligatoriedad en unos contextos, ¿no? Mm. O puedes, eso podrías, pero claro, si tú dices, viene usted a un país en el que tiene que llevar la mascarilla todo el rato, pues, no sé, la gente dice, no sé, Baleares tiene el mejor índice, uno de los índices buenos de España, y comparativamente con Reino Unido, pongamos por caso, con Alemania, lo tiene igual mejor, no, mejor que Reino Unido seguro, y con Alemania no estoy seguro, pero por ahí le anda. Bueno, si en Alemania no se obligatoria la mascarilla y en Baleares sí, pues el alemán que ve que en su país no hay mascarilla y en Baleares sí, pues obviamente interpreta que está peor. Eso ya digo, son del mismo modo que se quejan de que el gobierno español no ha hecho campañas suficientes, y no me sorprendería, porque aquí son las contracampañas de propaganda, pues tampoco son muy linces. Llevamos demasiados años en que no cuidan estas cuestiones, ¿no? Pero en cualquier caso, sí hay un mensaje tremendista. Aquí en Madrid, pongamos por caso, no todavía. Y ayer hablando hablaba un médico bien informado de los datos de los hospitales, que en los hospitales en estos momentos en Madrid no hay nada parecido, pero ni parecido a lo que hubo en marzo. Sí, Eh, que la gente se centre. O sea, porque al final el problema de esta pandemia es el estrés hospitalario, el problema inicial más fuerte, porque llega un momento que no puedes atender a la gente, ¿no? Y entonces la tienes complicada. Entonces, en ese sentido quiero decirte que conviene no hacer alarmas, ¿eh? Por otra parte, segunda oleada, yo no sé tú qué opinas, lo que pasa es que, es decir, el virus no se ha ido, es que los virus no se van a gusto consumidor, no sé qué digo, que no se ha ido, aquí está todavía, ¿no? bueno, en segundo Y, oleada se habla cuando se había logrado, digamos, aplanar la curva, bajar a un índice de contagio por número de habitantes mínimo, pues ahora si se había llegado a 4, a 3 por cada 100.000 habitantes, ahora se está en 48 por 100.000 habitantes y eso cambia mucho las cifras, ¿no? las cambia un pelín, sí, las cambia un pelín. Claro, evidentemente que las cambia. Y Mm. entonces por eso están preocupados. Es decir, pero evidentemente digo que no, es decir, no hay ni por asomo aquello, ¿no? Ni el número de muertos ni en esto. Está. Obviamente eso indica que hay que tomar medidas, está claro. Es decir, tú no puedes mantener una situación en estas condiciones. Eso debe recordar a la gente y sobre todo a ciertos sectores de la población porque si te fijas, no tengo un análisis muy detallado de ese tema, porque tampoco los datos los sé, siguen siendo curiosos, ¿no? Pero hay tres ámbitos, los temporeros, ¿no? Claro, esa gente está en unas condiciones infames de lo que hablábamos antes con la pobreza, es decir, es que están ahí y eso, ¿quién lo ha cortado, no? Las fiestas, estos, los botellones, ¿no? Pero eso yo puedo entender incluso por aquellas repercusiones económicas que se han quejado enormemente en Barcelona los de las discotecas nocturnas, que a lo mejor, pero no, el botellón en la calle, si no lo
prohíben ustedes porque no quieren. No sé si me explico. Es decir, eso se puede prohibir y se puede vigilar que no se hace. O sea, se pueden tomar medidas ya, porque son focos. Eso es un foco. Los temporales pulmonares, esto he hecho también algo. Y luego, obviamente, algunas empresas en las que ha habido contagios. Pues podrá seguir insistiendo a las empresas e incrementar. ¿Qué tienes que haber incrementado? Bueno, porque ahora sí que empieza a ser grave el asunto. Porque una excusa que podían tener todos los responsables políticos en marzo, es que la verdad es que no se lo esperaban, la que se les vino encima. ¿eh? Y claro, todos los profetas que después de ocurrido dijeron, esto ya lo sabíamos yo, ¿no? Bueno, Sí, sí. usted lo sabía, y además con detalles, el día y número de muertos. Pero bueno, vale. Pero obviamente no se lo esperó nadie. No se lo esperó nadie porque además la gente hizo planes, ¿no? Hizo planes para esos sitios y no se fue. Entonces, y se fue, quiero decirte, no. Entonces, pero por ejemplo, sí que había dos cosas que eran claras, o tres, ¿no? Una de las mascarillas, ya las tenemos, no había. Otra era los del seguimiento, los rastreadores que llaman. Y Ahí, otra era la sanidad primaria, atención primaria. atención primaria. Sí, No han hecho nada, ni de atención primaria, ni de ni rastreadores. de rastreadores. No han hecho nada significativo. Nada, 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 no, 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 no. Si eso es lo que hemos señalado aquí con otros compañeros otros días. Claro, y esto ya, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién? ¿A quién de ellos? Yo, ¿Al yo, divino? yo sin decir nombres ni gobiernos, a los gestores políticos, sean del signo que sean en Aragón, sean en Cataluña o sean en Valencia. Si usted sabía que necesitaba X número de rastreadores por número de habitantes y tiene una décima parte de los que necesitaba, usted ha gestionado mal, ha hecho mal, un mal servicio a la ciudadanía Sí, y porque además eso tampoco es un gasto tan brutal. claro, Porque es que va a suponer incluso, un gasto mayor, lo decíamos ayer. no, Un no sé, gasto porque incluso dices tú, a ver, estos que están cobrando el ERTE, le pago el ERTE, pero me hace usted ese trabajo, por favor, entiéndeme, ¿no? Una cosa de este tipo. Es decir, usted puede reducir el número de parados. Llama a los del paro y dice, necesito urgentemente, si pongo esto en esto, le voy a pagar los 1.000 euros y me ahorro el subsidio de desempleo, evidentemente. Esta figura en su... ¿Me explico? Algún truco de estos. Y bueno, aquí, pero bueno, y si no hay ningún truco de eso, hay pero que tener claro, cuidado con eso porque en los rastreadores se necesita cierta profesionalidad. no, no, hombre, No tienes puede que ser buscar a cualquiera. los... Es como aquello de los parados que vayan a limpiar el No, bosque. no, 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 y también para recoger, es decir, no, evidentemente, eso lo doy por Rastreador supuesto, no puede ser pero que cualquiera. tú puedes, es decir, que tampoco sería ni siquiera tanto gasto, quiero decirte. Sí, Y si, porque incluso si es gasto, son salarios, y una cosa que hace falta en estos momentos es recuperar población activa. pero en sanidad no hay gasto, hay inversión. Lo que no se han gastado en rastreadores o han Bueno, invertido, es una discusión que entraremos otro día en la cuestión, si es gasto o es inversión, la sanidad, yo como creo la que educación, no se sabe si es gasto o es inversión, me es yo igual. tengo claro que es inversión, porque lo que no han invertido ahora en rastreadores lo van a gastar en curar, en hospitalizar, en atender a los que no han descubierto antes de que llegaran a infectarse. Bueno, Lo es que que no había, de pronto me han mezclado inversiones sanitarias con gastos sanitarios. En claro, la inversión cuenta sanitaria. siempre parte que es inversión y parte que es gasto. Es decir, si Hombre, invierten menos van a tener que gastar más luego, evidentemente. claro, inversión es tener una sanidad Pero preparada. si es contratar gente, eso es inmediatamente es gasto. Se convierte en gasto Inmediatamente cuando les pagas. cuando utilizas la inversión, pero primero es inversión. Bueno, no me voy a meter porque con algunos economistas me han explicado, pero nunca llega a entenderlo del todo y por eso me han hablado de que no es tan fácil distinguir en educación y en sanidad la parte que es gasto y la parte que es inversión. Pues vamos a dejar Esto es pero en cualquier caso es una mezcla de ambas cosas y en cualquier caso lo tenían que haber hecho. Tú vamos lo a sabes. dejar el concepto porque el concepto es el concepto, como decía aquel. Ya, Y no, el hecho es que no lo han hecho. vale, ¿eh? no lo han hecho, no lo han Claro. hecho y ahora van a tener que gastarse muchísimo más en Pues lo que como no se han descuiden, invertido. sí, claro, como se descuide mucho más. De entrada, no, claro, es muy difícil saber si con más rastreadores este crecimiento de los contagios en España hubiera sido menor. Hay Eh, que suponer que sí, pues eso pero lo acabas vamos, de decir tú, es de suponer que sí. es de suponer que sí.
Pero crecimiento está habiendo en más países, con más rastreadores, pero está habiendo crecimiento. No tanto como aquí, pero está habiendo crecimiento. Bueno. Es decir, que otros países también están al borde de asustados de la posibilidad de declarar un confinamiento, empezando por el Reino Unido. Y ahí tiene más rastreadores. A eso me refiero. Pero en cualquier caso, aquí tenían que haberlo hecho. Lo que no puedes decir, porque aquí sí se sabe que es importante. Por el momento, y por lo menos, y claro, digo, no es un gasto. Porque claro, montar un hospital es mucho dinero. Pero supongo que es más barato los rastreadores que montar el hospital que montaron en Lizama de Madrid. Supongo que es más barato. No sé lo que ha costado aquello. Y también es más barato abrir las plantas que están cerradas de los hospitales en Madrid de gestión privada, pero que son públicos, que montar un hospital en IFEMA. Es decir, por ejemplo, la señora Ayuso que abriera las plantas de los hospitales que tiene cerradas en varios de ellos y a lo mejor no montara un tinglao como IFEMA. Eso se lo han criticado de diferentes organizaciones que se dedican a la defensa de la sanidad pública. Sí, no me extraña. Así que a eso estamos en eso. Y la otra cuestión que también tendremos que algún día habrá que, a ver si con esto ya se plantea una vez una cosa un poco decente. Los que se quejaban del mando único. Ahí también, sí señor. De pronto ahora mandan ellos y digan, oiga, ¿no quería usted? Sí. Es que sí, bueno, el que es más célebre porque evidentemente lo ha puesto en bandeja es el amigo Torres. Si hubiéramos sido independientes tendríamos menos. Joder, macho, pues no lo veo claro. ¿Qué quiere que te diga? No lo veo claro. Ahí se ha llevado un buen, ¿cómo se dice? En toda la... Pero no solamente él, ha habido más. No solamente él, pero ha habido más, tienes razón, pero incluso lo han razonado en el Congreso de los Diputados que les estaban recentralizando las competencias y que eso no se podía soportar porque ellos sabían hacerlo mejor, porque están sobre el terreno, bla, bla, bla. Pues, tío, peor no te ha salido. Sí, es difícil que sea peor. Te lo han tan jodido. Bueno, es difícil que sea peor, está bastante mal. Y luego, claro, no, pero te decía, aparte de eso, que es otra de las cuestiones, decía, antes podían alegar ignorancia. Usted presumió de que lo haría mejor. Macho, es que podéis callaros un poquitín. Tú has dicho antes, la verdad es que tenemos una clase política que para meterla en un barco, ¿verdad? Y mandarlo a alta mar a una isla desierta para que se peguen entre ellos, ¿verdad? Porque no hay manera. Pero luego, es decir, que junto a todo esto encima, además, lo que vuelve a estar en cuestión es ¿qué tenemos? ¿Un Estado federal? ¿Un Estado de comunidades? ¿O al final una variante de los reinos de taifas de toda la vida? De este país. ¿Tú por qué apuestas? En este país de los reinos de taifas, ¿no? ¿Tú por qué apuestas? ¿Tú por qué, con cuál te quedas de todos esos? Bueno, yo creo que hay una mala costumbre de los reinos de taifas. Y al final, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Y que en las comunidades autónomas lo han radicalizado. Al final la gente, porque no se ha planteado bien, quiero decirte, ¿no? Al final la gente, ¿qué hay de lo mío? Yo salvo Cataluña, usted salva Aragón, yo salvo Madrid y a los demás que no den morcilla. Hay situaciones como el dumping fiscal de Madrid, hay muchas desigualdades no justificadas y no hay solidaridad suficiente entre comunidades. Y eso te lleva, te lleva, Félix, eso a ser partidario de una recentralización y del mando. No. A mí me lleva a tomarse en serio. Hombre, yo soy federalista como buen anarquista, joder. Hasta aquí podíamos llegar. Vale, es que para ponerte en un aprieto. No, pero es que, vamos. A ver si podía, pero no puede ser. Es casi como si me preguntara si creo en Dios, ¿cómo no va a creer en el federalismo si soy anarquista, joder? Es que básico. Es decir, por eso yo no creo en el independentismo, porque no es federalista. Y tú lo sabes. No. El independentismo no es federalista, es independentista. Y luego dentro de su independencia ya veríamos si dejaba un modelo federalista o centralizado. Ya veríamos, eso está por ver, ¿no? En el caso concreto de los independentismos, los dos que tenemos, supongo que hay una cosa clave. Euskadi lo primero que querría es anexionarse Navarra. Es uno de sus objetivos básicos, lo saben, ¿no? Como no buen independentismo. No sé si se puede expresar así lo no, se presta así porque es lo que quieren. Incluso está en la Constitución esa posibilidad, ¿eh? Sí, está esa posibilidad, pero tú has utilizado la palabra anexionarse. Claro, porque en este caso sería el País Vasco el que se anexionaría a Navarra. Me temo.
podríamos Pero hablar bueno, de... se puede discutir, no Vale, es igual, ¿no? es otro tema, sí. Vamos a ver. Hoy que Pero estoy... lo mismo, te puedo decir, no sé si le dejarían independencia al Valle de Arán, pero igual si se la dejaban, yo qué sé, o pero me es igual, yo sí que creo que existe esa especie de... se ha potenciado una estrechez de miras muy notable y sin capacidades reales de gestionar una relación sensata entre las comunidades. El intento de Pedro Sánchez de reunirlos a los presidentes de comunidades cada poco tiempo, bueno, toda la semana los reunía, pero al final aquello no era un debate, aquello era os voy a leer las instrucciones, ¿no? Sí, Básicamente. leía las instrucciones y después escuchaba las protestas de los que decían, déjame solo, déjamelo a mí y me estás Bueno, quitando... eso por descontar, pero estos se han quedado en ridículo rápidamente, quiero decir. Vale. Y todavía no se ha logrado. Es decir, bueno, porque al final aquello de qué hay de lo mío, pues Sí. es un principio básico de los seres humanos y qué hay de lo mío. Y entonces tenemos conflictos entre, perdón, entre, por ejemplo, la cuenca del Tajo a la que pertenece Madrid, como bien sabes, Sí. y la cuenca y Murcia, ¿no? Por el trasvase famoso. Sí. Agua, y eso es una pelea permanente y la solidaridad allí no se ve claramente, ¿eh? No. Porque cada uno cae de lo mío, ¿no? Entonces sí que creo que no sé si aprovecharemos esta ocasión para una regeneración de los políticos. Lo veo difícil porque la verdad es que está muy mal y ahora porque tenemos el COVID, pero supongo que la gente volverá a decir que uno de los problemas de este país son los políticos, porque lo están diciendo muchas. Ya sabes que hay dos que cobran mucho y que hay muchos. Y no falta razón. Y no falta razón en ambos criterios, ¿no? Y entonces quiere decirte que lo que se urge es. Yo la revisión de la Constitución del 78, ya sabes que no me gusta la expresión del régimen del 78, que tiene un cierto aire despectivo. La Constitución del 78, una cosa que necesita es plantearse mejor un federalismo real y de lo poco que yo sé, porque yo no sé mucho de derecho constitucional, pero está claro que cargarse el Senado y hacer otra cosa que fuera una cámara, un sitio de representación realmente territorial para que dirimieran ciertas cuestiones y se pusieran de acuerdo. Algo así supongo yo que habría que hacer, ¿no? Porque el modelo actual y la ley electoral ha provocado anomalías como el bipartidismo, el semibipartidismo, que siempre ha dependido de un partido nacionalista. Y como lo que hay de lo mío era fundamental, no sé yo si un corrupto como Pujol hubiera aguantado tanto tiempo como su familia, si no hubiera sido por eso, porque al final los papeles sucios sobre Pujol era un instrumento, dicen algunas crónicas, de la negociación con CiU para gobernar en España. ¿Explico? Entonces, claro, eso no es serio. Es decir, entonces aquí está faltando un Estado federal. No, un Estado no. Yo se lo decía en broma el otro día, que cuando me pedían que valorara las medidas de Europa, digo, hombre, pues no está mal. Digo, podría haber sido peor, está bien, dentro de lo que cabe. Y entonces criticaba, digo, hombre, yo me esperaba que hubiera sentado las bases de la cracia autogestionaria, pero no les he visto por ahí. ¿Qué quieres que te diga? Eso es lo que yo espero, pero como que eso es como creer en el reino de los cielos, pues entiéndeme. Dicen que algún día llegará, pero no lo sé. El reino de los cielos es en otro mundo, la cracia dicen que es en este mundo. No lo ve. Me lo has puesto a huevo. Tú tienes capacidad para creer en esas cosas. Yo sí, tengo mucha fe. Eso me dijeron, es que tienes mucha fe. O te falta fe, me dijeron. No, fe la tengo a puertas porque llevo creyendo en esto muchos años. Y no, es que no lo veo cerca, no lo veo. Pero sí lo veo cerca, porque sí que creo que todos los días puedes mostrar que se puede funcionar de otra manera. Vale. O sea, que nos quedan 6 minutos. Entonces si quieres lo dejamos aquí, pero yo creo que es el momento de replantearse, pero no lo van a hacer, una estructura más federal mejor, que funcione mejor. Es decir, que se revise la Constitución. Ya sabes tú que esto de la república monarquía a mí me la trae floja en este momento, es decir, no es un tema que me agobie, pero desde luego en la Casa Real tienen que terminar de limpiarla a ser posible.
Y Y la medicina de mérito tiene que juzgarlo, a ser posible, y ya veremos lo que le sale, porque estas cosas ya sabes tú que luego tiene que condenarlo, y no es fácil. Y entonces, sí que creo, y una de las ideas es mejorar una estructura más federal. Ya te digo que me gustaría federal y autogestionaria, pero bueno, por lo menos federal, que hubiera poderes distribuidos y realmente la gente pudiera participar y unas cámaras de discusión y que se lograra recuperar un cierto sentido de que pertenecemos a los mismos. Porque al final, claro, es que la gente no se siente de... Eso es la parte positiva de las identidades nacionales, es que genera ciertos movimientos afectivos que te permiten sentirte solidario de un pueblo de no sé dónde, ¿me explico? Sí. Mientras que sentirte solidario de uno del Nepal es muy difícil. Pero bueno, estamos en ello. No creo que ahora a ver si salvan los muebles, ¿no? Digo yo. Bien, lo dejamos aquí, Félix. No sé si la semana que viene aún seguirá el programa o no, y si tú estarás disponible o no. Yo la Estamos, semana que viene, desde luego, no. pues Muy entonces ya, difícil, muy ya, difícil. ya lo Podría sabemos. buscar contigo algún apaño, pero Vale, lo nada. veo complicado. Pues lo dejamos ya hasta que comience el nuevo curso, que sigamos por aquí, que sigamos bien Nuevo y curso que es complicado. si es complicado, sí. En educación no sabes tú la que se está montando. Bueno, pues aquí lo cuentan compañeros que están en el sector y desde luego lo pintan muy mal, muy mal. Sí, porque además ahí las orientaciones de las consejerías de educación de todas partes Sí, son simplemente patéticas. sí, sí, Y entonces, porque, entre otras cosas, yo creo que son patéticas. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente una educación, si hace falta una educación con distancia social, sí. ¿eh? O doblas el número de profesores o lo incrementas un 60%, o no puedes. Sí, está claro, está claro. Porque la única manera es la batalla tradicional de los enseñantes. La ratio, ¿cuántos alumnos por clase? Las recomendaciones de la UNESCO en tiempos eran 25-28. Con el COVID, de 15 a 20 como mucho. Ahora están Si ahora las... usted tiene 30 y hay que estar de 15 a 20, o el horario de los alumnos se reduce a la mitad, el presencial, o el número de profesores se dobla. Y lo que hace usted es o ampliar los espacios, o lo que ha hecho otros años en tiempos remotos, era turnos de mañana y turnos de tarde. Y ya está, el centro está ocupado a medio rendimiento. Por la mañana va la mitad del alumnado y por la tarde va la otra mitad del alumnado. O descubren a lo mejor, oye, que asistiendo la mitad de horas a clase aprenden igual. Lo que sobran es clases. No, es que eso lo pueden descubrir fácilmente. Cualquier día que profundice, no creas tú que no. Que el horario puede ser. El horario, desde el punto de vista de lo que aprenden, es insuficiente. Yo creo que siempre ha sido excesivo. Desde el punto de vista de garantizar que la jornada laboral de un estudiante es compatible con la del papá y la mamá, y que además se acostumbran a que esta vida hay que estar 8 horas sentados al día, pues sí, entonces sí, claro, necesitan ese disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Bueno, quizás tengan que aprender de verdad o tengamos que aprender entre todas y todos que eso que se decía como rutina de una nueva realidad, de verdad va a tener que ser cierto. La realidad que se viene encima tiene que ser nueva y nueva no significa volver a lo antiguo o a lo anterior y ahí habrá que pensar, porque muchos pensaban que la nueva realidad era volver a la vieja realidad. Pues Pues en la educación quizás también. cambiarán cosas sin duda alguna, o sea, cambiarán cosas, no sé cuáles. Por ejemplo, estaba viendo una noticia ayer que están desmantelando cruceros transatlánticos de turismo. Los Sí, están llevando al desguace, pero cerca de un 30% de los que había. sí, Bueno, es un turismo que era muy denunciado por los ecologistas, ¿no? sí. Bueno, pues esto parece que lo ha destruido, ¿no? Las líneas aéreas, ya veremos. En Suecia ha bajado no de la pandemia, está bajando el uso del avión. Sí, Pues
podemos encontrar que la gente deja de viajar en avión. Porque claro, en estos momentos el avión, un problema que tiene un problema en cuanto te metas un viaje de 2 horas, aguantado con la mascarilla puesta 2 horas, es fastidiado, porque ni siquiera los centros de trabajo están 2 horas con las mascarillas. Cortan ratitos mínimos para irse al cuarto baño y respirar un poco, pero en el avión, ¿qué haces? Y luego encima la distancia, ya te digo, la distancia ahí no existe. Entonces sí que van a cambiar cosas, cuáles no lo sé, muchas, y la enseñanza, una parte es la teleenseñanza, posiblemente, claro. Posiblemente la solución sea esa, lo que pasa es que esa no es nada fácil, porque sí que también, al final hay un problema de presupuesto, ¿eh? Pero es que la realidad obligará a esos cambios, serán inevitables, Claro, quieran o no, o se pero resistan. ¿tienes dinero o no lo tienes? Bueno, pues habrá que... Habrá que pintarlo ya, pero ahí está. al final el problema del endeudamiento de este país, o sea, si tú quieres seguir manteniendo sus prestaciones, obviamente tú puedes subir impuestos, no sé hasta dónde el límite, puedes distribuirlos mejor, puedes mejorarlas. No sé cuál es el margen de mejora que hay en ese. Puedes distribuirlos mejor, Félix. No, que hay un margen está claro. No pensamos en presupuestos que no sirven para nada, que son inútiles. No, los presupuestos, los que hay, quiere decir. Sí, de los presupuestos que ahora, los presupuestos generales del Estado, ¿cuántos miles de millones o cientos de miles de millones? Pero me parece recordar, ahora no te lo puedo decir con exactitud, que entre sanidad, educación y no sé qué otra cosa, es decir, se va, y pensiones, se va algo así como el 60%, 70% del presupuesto. Pues a lo mejor aún sobran presupuestos militares. Digo yo. Pero los militares es el 2%, los puedes quitar todos si quieres, pero es el 2%. A lo mejor no hace falta seguir tirando millones a ver si flota el submarino o deja de flotar. Estoy de acuerdo contigo, pero que me parece bien. Pero yo, es decir, todo lo que dices estoy de acuerdo contigo, que se puede mejorar y tal. Lo que pasa es que eso mismo que acaba de decir, el presupuesto, España se gasta en gasto militar menos del 2% del Producto Interior Bruto. Es un presupuesto ínfimo como toda Europa. Es una de las cosas que le molestaba mucho a Estados Unidos. Lo puede bajar un poco más, pero bajar el 2% al 1%, que es el partirlo por la mitad o suprimirlo, el 2% no creas tú que... Es decir, el problema estriba que se va a necesitar mucho dinero. Es decir, el paro se va a disparar. Vale. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. Y la deuda en estos momentos ya es el 120% del Producto Interior Bruto. Pues quizás incluso cambiemos el lenguaje, dejemos de hablar de deudas y el mundo tenga que cambiar mucho. No sé si lo veremos o no, pero como la cosa siga así, en septiembre volvemos a hablar, ¿vale? Sí, bueno, bien. Sí, porque se nos ha ido el tiempo, si no, ahora vale. No, pero el tema que queremos dejar planteado es de abrigo, o sea, que no es nada, no es nada sencillo. No es una tontería. No se puede resolver con, pues se quita de aquí y se pone allí. Bueno, claro, no, si no acabamos haciendo el cuñado como si estuviéramos en la barra del bar, así. Exactamente. No se trata de eso. Muy bien. Pues si no nos vemos ya, porque ya entramos en el periodo, bueno, no sé si vacacional, pero pues nos vemos a la vuelta igual. Pues eso. Y esperemos que algo haya mejorado todo. Vale. Un abrazo mientras tanto. Lo mismo te digo, un abrazo. Bueno, de la radio ya nos hemos ido. De la radio nos hemos ido, no, es decir, lo del gasto, te digo, si te pasa como en tu casa, es decir, no es lo mismo, pero al final dices, bueno, yo tendré que o aumentar los ingresos o bajar los gastos para equilibrar. Y España empezó con un 60% antes de Rajoy, antes de 2008, un 50% de endeudamiento, que era de los más bajos de Europa, y ahora creo que estamos por el 120, 130 de nuestro Producto Interior Bruto. Y el problema es que, cual bueno Shylock, los acreedores cobran siempre, ¿eh? O sea, se encargan de cobrar y tienen medios para obligarte a pagar. Y si tú y yo no lo pagamos, lo van a pagar nuestros nietos. No sé si me explico. Y entonces, es por eso lo que te decía otro día, que evidentemente las rentas de las pensiones de 400, 600, 800 euros tienen que mejorarlas. Pero a lo mejor la mía tienen que bajarla. Y me lo como con patatas. Bueno, puede ser, pero... Que no lo sé. Para llegar a eso, para empezar, eso no es por donde hay que empezar. No hay que empezar es por hacer un buen presupuesto que exige ingresos y gastos,
Los gastos, te insisto que la mayor parte de los presupuestos, podríamos consultarlo, ¿eh? Está el pescado vendido, es decir, el margen que tiene maniobra un gobierno, porque el personal, los servidores públicos y funcionarios, ¿eh? Y otros gastos fijos de deuda y gastos fijos de infraestructuras que hay que renovar, no sé cuánto se va, pero es una cantidad, desde luego más de la mitad del presupuesto, si no es el 60 o 70%. Entonces el margen con el que pueden jugar luego, Pero así siempre margen. estamos en planteamientos de mantener el mundo, el sistema tal como es. Y yo creo que un palo como el COVID-19 y lo que pueda venir después, tiene que empezar. Los políticos tienen, obviamente funcionan con luces cortas, ¿no? Pero tienen que empezar a No, pensar pero aparte de la metáfora, dame una sugerencia, que yo la entienda, de concreción. otro mundo, otro sistema. Otro mundo ya, pero dame algún dato concreto de cómo manejas. Tenemos que Tú dices, asumir por ejemplo, hay que contratar más rastreadores. Perfecto. ¿Contratar rastreadores es lenguaje del viejo mundo o del nuevo mundo? contratar rastreadores en este momento no es ni del nuevo ni del viejo. Es una cosa, es de Y hay que pragmatismo pagarlos, ¿no? absoluto. Hay que pagarlos, sí. ¿Quién los paga? Pero yo te pregunto, ¿eres del viejo mundo? Ya que soy gallego, te respondo con otra pregunta. ¿Por qué tenemos que seguir pensando en deuda y todo ello y que lo van a cobrar y seguro que lo van a cobrar y lo tienen que cobrar y tienen medidas para cobrarlo? Pues, a lo mejor no lo van a cobrar ni lo tienen que cobrar y a lo mejor hay deudas injustas, todo aquello que se hablaba hace mucho tiempo y que se lo coman con patatas y les sobran los millones por todos los lados. A lo mejor el mundo financiero se tiene que ir repensando y toda la economía financiera más que el mundo financiero y todo eso. A lo mejor hay que decirle a alguien, pues mire, se le deben a usted tropecientos mil millones, pero mire, no los va a cobrar, ¿sabe? Porque en nuestro país primero vamos a comer, después vamos a cuidarnos, después vamos a tener educación y si viene Trump por aquí y dice, tienen que aumentar ustedes el gasto militar para la OTAN, pues también se le puede decir al señor Trump, vayas a tomar usted por... Bueno, eso se lo han venido diciendo los últimos 20 años. O sea, que eso, por ejemplo, lo han cumplido. No se lo han dicho, no. Ha venido por aquí Lo a han decir, cumplido, lo han cumplido. No lo han subido. no lo han Uno de los, subido, no lo han uno de los subido. cabreos de Estados Unidos que no lo han subido nunca. Bueno, pero Ninguno de los países de la Unión Europea, prácticamente ninguno de ellos ha subido. Yo creo que están todos por debajo. Si no es por el 2, no sé si Francia e Inglaterra con delirio de grandeza todavía lo mantienen, pero el resto no han entrado en esa dinámica, no quieren. pero No quieren porque además tienen las tropas de Estados Unidos aquí haciendo el gasto, que es lo que se enfada a Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema estriba en que, es decir, que el mundo financiero sí, está ahí con sus poderes. está con su poder, pero pueden dejar de tener. Si no se les paga, no cobran. Al fin y al cabo, lo que esos son papeles, son números que cambian de un ordenador a otro. Eso no se come. ¿Qué carajo? Es decir, que Ya, usted me debe 300.000 millones de euros. Digo, pues muy bien, ahí los tiene, están en mi ordenador. ¿Quiere que los teclee? Ahora coma, vaya comiendo con esos números que le aparecen ahora en su ordenador. No, la gente... me sospecho, Manolo, que eso no, no tiene traducción en la realidad. Eso está diciendo. No, Bien, en un mundo soñado sí, pero tú no desgraciado. puedes decir, no creo en estos momentos, obviamente, decir, perdona, los estados han declarado en la historia bancarrota muchas veces, ¿eh? El primero Estados Unidos. ¿Eh? Te quiero decir que no sé si Estados Unidos lo ha hecho, pero el Estado Fue español, la monarquía hispánica, sí lo hizo varias veces. uno de los primeros con la guerra de Cuba. Además, está en la historia de En la la... guerra de Cuba contra España, ¿no? Sí, contra España. Es decir, decidió que no pagaba la deuda de no sé qué. Bueno, pues sí, no, sí, eso lo han hecho. El Felipe II lo hizo 3 veces, me parece recordar. Hay muchos países que han dicho, mire, he quebrado y no hay nada que cobrar. Vale. Es decir, efectivamente se puede hacer. Es decir, pero el problema estriba es que luego eso se traduce en penuria. Bueno, hombre, en este mundo globalizado y tal como funciona, lo que he dicho yo hace un rato es una tontería, quizás. Pero veremos qué piensan. Yo no lo veré. Pero si las cosas siguen así, lo que no pueden pretender es volver a la antigua realidad. Aquí hablar continuamente de deuda, de déficit público, de lo que se debe, de que estamos por encima del PIB, etcétera, etcétera. Eso son, bueno, cosas muy etéreas, ¿no? Eso no se come, ni cura, ni cuida. La gente va a decir, bueno, me parece muy bien su discurso,
¿Cuánta gente escucha y Pero entiende? hablan de más cosas, ¿eh? Y hablan también de índice de paro y de creación de puestos de trabajo, hablan de más cosas, ¿eh? Bueno, Y cuando esa eso no son cosas deleterias, un puesto de trabajo. eso no, pero Es, cuando esa gente que es que está aquí, hablan de más cosas. Y el problema estriba que obviamente un Estado habla de ingresos y gastos. Como tú hablas de ingresos y gastos, si yo hablo de ingresos y gastos. eso, Otra cosa es que evidentemente lo que urge absolutamente es romper la espiral perversa de la economía financiera. vale, Eso está clarísimo. Y vale. eso, fíjate, pero bueno, es decir, en estos momentos tienes un detalle. El problema es la correlación de fuerzas al final. ¿Cómo convences tú a Luxemburgo, Irlanda y Holanda, que son tres gatos, Sí, sí, que sí. dejen de tener paraísos fiscales y practicar el dumping fiscal? ¿Cómo los convences? Yo que creo que se les puede convencer, sino que el resto de países no tienen la suficiente fuerza en las reuniones del Está claro ECOFIN que no. o donde sea para Está decirles claro que no, tú. Está claro que no. qué tiene Luxemburgo para defenderse o Países Bajos para Pues no lo sé. defenderse de una No- potencia. a mí me puede sorprender, pero me puede sorprender como le sorprendía a Etienne de la Boétie. ¿Cómo es posible que la mayoría se deje aplastar por la minoría? A mí Ya, me puede sorprender, pero lo acabamos de ver. sí, No han impuesto su voluntad, se les ha torcido un poco el brazo y se les ha obligado a algunas cosillas, pero lo sustancial no ha cambiado. Es decir, lo de Amazon se ha reído de todos una vez más. A eso me refiero, yo es que me refiero a eso. Claro, tú puedes, eh, tú puedes declararte en quiebra, exactamente. Ahora tienes que calcular la factura que pagas luego. bueno, eso Eh, repito, en el sistema actual, en la sí, pero economía, es que es el que está en estos momentos. eso sería un Entonces, desastre. si tú consiguieras que toda la Unión Europea se declarara en quiebra o decidiera cerrar los paraísos fiscales, bien está, pero entiéndeme, no parece que la correlación de fuerzas en estos momentos tienes que acumular fuerzas para conseguirlo. Por ejemplo, nuestro país tiene un gobierno que no está por esa labor, ni siquiera Bien, su rama de Podemos. bien, tiene un gobierno que no está por esa labor. Antes hemos hablado del índice de paro. Ese índice de paro, ¿qué significa? Cientos, miles, millones de personas en situación de paro, por lo tanto, rayando la pobreza o en Sí, sí, pobreza. sí, es una situación gravísima, sí. Esos van a aguantar toda su vida así, ellos, sus familias, Oh, sus... espero que no, espero que no, espero que luchen, pero te recuerdo que todavía no hemos llegado, podemos crecer un poco más, pero después de 2010 se llegó al casi el 21% de paro también, ¿no? Ah. ¿Y Me parece recordar. cuándo se empiezan a asustar los poderes fácticos, los poderes reales? Pues los poderes Entonces, reales se empiezan a asustar tenemos- cuando hay manifestaciones públicas y queman edificios. pues sí, pues eso ha sucedido más veces en la humanidad. Han caído Sí, imperios sí. impensables que Lo cayeran. que pasa es que desgraciadamente esas etapas, sabes quién suele morir más, ¿no? Bueno, sí. Vale, bien. Quiero decirte que, vale, sí, ha habido eso. ¿Y sabes cuál es la historia de la mayor parte de las revoluciones violentas que han existido? Lo que ha salido después, ¿no? Bonaparte, un emperador que se pone la corona encima después de declarar el triunfo de la razón y los ideales de la humanidad, invade toda Europa y se proclama emperador con el Papa al lado. Bien, Bueno, pues bien, pues son la otros, Unión Soviética manda pero huevos, ¿no? esos son otros tiempos y otras situaciones, ¿no? Yo no, Bueno, no tengo otras para compararme. yo estoy improvisando sobre la marcha, pero lo que veo es que a mí ya no me pueden seguir contando monsergas de que, bueno, cuando te leen las cifras o te dan las cifras del déficit de la deuda pública y salen los tertulianos ahí llevándose las manos a la cabeza, digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que a mí lo que me preocupa es poder comer, que mis nietos, mis hijos o mis nietos en este caso puedan ir a la escuela, que se críen sanos y si no es aquí, en una gran ciudad, puede ser a lo mejor volviendo a lo que yo conocí cuando era pequeño, a cierta, Igual, digo, pero cierta tú auto, calcula, claro, pero calcula, yo no lo sé, porque como dices tú, podemos estar, es decir, como los cuñados, ¿verdad? Porque
Al final los temas de los impuestos, del presupuesto, son temas de enorme complejidad. Así que porque no es nada fácil. Como los sistemas de votación, cómo cuentan los votos, esto es altamente complicado. Y nunca hay una solución exacta. Pero, no sé, si un Estado se declara en bancarrota, por ejemplo, al declararse en bancarrota no paga y te dice a ti pensionista y a mí pensionista que, bueno, que aguantes lo que puedas. Que aguantes lo que puedas porque no te va a pagar. O te pagará algún mes. Uno de cada dos, uno de cada tres, porque está en bancarrota. Porque desgraciadamente al final, en el mundo tal como lo conocemos, y no sé, podría cambiar, ojalá, pero hay unos grupos que tienen fuerza suficiente para sacar tajada en las peores circunstancias y suelen pagar los males los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Tú y yo estamos 2 escalones por encima de los más débiles, ¿eh? En estos momentos, como bien sabes. Entonces es posible que a nosotros incluso no nos toque. Pero si el Estado se declara en quiebra, igual, bueno, un tema del que están hablando en cualquier momento. No se atreven, ¿eh? Tampoco se atreven con eso. Tocar las pensiones. Y llevan hablando de que hay que modificar el sistema de pensiones en este país. Lo piden a gritos mucha gente. Puede ser unos con intenciones nefastas y otros con intenciones no nefastas. Porque el sistema de pensiones al final vaciaron la hucha de la seguridad social. ¿Eso lo recuerdas? La vaciaron para gastársela en otras cosas. No, en las pensiones también. En las pensiones también, porque han crecido. Es que también en las pensiones. Es decir, si el gasto militar es el 2% del Producto Interior Bruto, las pensiones es el 10% del Producto Interior Bruto. Manolo, es que al final, y tú estás muy dispuesto a cortar el gasto militar, porque tú no eres militar, evidentemente, pero no el gasto de las pensiones. Me parece muy bien. Pero además afecta a mucha más gente y estoy de acuerdo. Es que no es que esté en desacuerdo. El problema es cómo avanzamos hacia eso. Cómo avanzamos hacia eso cuando la correlación de fuerzas es muy desfavorable. Porque el capitalismo financiero en estos momentos goza de una mala salud envidiable. Tiene capacidad para seguir imponiendo su ley, incluso en momentos que sus fallos son obvios. Y sus contradicciones internas son obvias. ¿No puede ser un tigre de papel? Bueno, pues probarlo. No sé. A veces lo he pensado. Es decir, esto es... Luego, cuando saca la policía a la calle, de papel no es, ¿eh? Quiero decir, y la saca. Y la saca. Y en Estados Unidos, que posiblemente a nivel de calles de las democracias potentes del mundo, de las potentes, pues esos no se andan con bromas. Saca a la Guardia Nacional, que es el ejército. Punto. Se ha acabado. Se ha acabado. Eso es lo que te estoy diciendo. Y al final, bueno, pues si los pagadores no cobran, pues no cobran. Hay gente que ahora mismo lo sabe, está viviendo porque le ayuda a sus familiares y sus amigos. Tú sí lo sabes, ¿no? Sí, sí. 10, 500 o 50.000 o 1.000.000. Hay gente que está viviendo así. Porque, claro, no sé cuándo se les acabará el colchón. Porque, claro, al final vas debilitando. Yo siempre he estado contento porque tengo algunos familiares que tienen pasta. Porque sí, que si algún día llego a la miseria, me ayudarán, quiero decirte, no me dejarán morirme de hambre. Pero si se te cae el colchón de seguridad que te proporciona la red familiar, como funcionó muy potentemente en el 2008-2010, ¿no? La red familiar funcionó con potencia en este país. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Pues no pagamos la deuda, cojonudo. Hombre, dicho así es un poco... No, pero que es lo que apetece decir. Son cosas que se han dejado de hablar cuando se hablaba no de no pagar la deuda, sino por lo menos de examinar, de ver, de comprobar a qué la deuda, por qué es decir, la deuda... Pues tenemos que rearmarnos porque el movimiento social que estaba detrás de la capacidad de lucha en aquellos momentos ha desaparecido. Por eso, lo han desaparecido. Bueno, lo han desaparecido. Ha desaparecido. Tú y yo pensamos que ha habido responsables, está claro. Sí, yo estoy pensando en responsables concretos. Sí, pero entonces tenemos que volver a reconstruirlos. Que podemos, pero no podemos, vamos. El editorial es uno de los editoriales del último Rojo y Negro. Pues es el discurso oficial de la CGT desde que existe.
ya está bien del sindicalismo de pacto, hay que recuperar el sindicalismo de lucha. ¿Vale? En ello estamos los últimos 30 años. En ello estamos los últimos 30 años. Pero a ti ni te llaman para hablar. Ni te llaman. Punto. Ni tienes capacidad. Desgraciadamente no tenemos. Yo sigo trabajando para crecer nuestra capacidad y creo que algo vamos avanzando, ¿no? Pero no tenemos capacidad de sacar a la clase trabajadora a luchar a las calles. No la tenemos. No la tenemos. Esto yo no la veo. No, Entonces, no. el editorial de Dionis es Desiderio, de Desi, bueno, es impecable. Es decir, yo lo firmaría también, pero al final es el lenguaje oficial de la CGT. Que cual mantra se repite editorial tras editorial y hay que seguir repitiéndolo porque es un mensaje que hay que decirlo. Yo no, igual que yo digo que hay que creer en Dios y en los 10 mandamientos, y les explico, porque bueno, hay que creer eso, ya está. Y hago un esfuerzo que tampoco me cuesta tanto, ¿no? Pero tienes que traducirlo en redes de apoyo mutuo, igual que yo veo las iglesias cada vez más vacías, y con un nivel de edad de la tercera o la cuarta, pues veo que mi sindicato no crece. O sea, mi tristeza es doble, puedes imaginarte. Hombre, a mí me dicen que sí. ¿Eh? A mí me dicen que sí. ¿Qué te dice? Que aumenta la afiliación, que hay más gente en los sindicatos. Yo pregunto y me dicen que sí. Me dicen Sí, que estamos aumentando, pero con la tasa de incremento de afiliación que tenemos, quizá dentro de 20 años podamos proponer una lucha social. Bueno, Es que yo lo veo, tú, es que lo que veo es que yo también estoy en una de las zonas importantes de España de la CGT, no la más importante, pero Madrid no está mal. Es una federación territorial potente, no es la catalana posiblemente ni la andaluza, que tiene una historia mucho más larga detrás, ¿no? Pero, y mi sindicato, cuando yo empecé en el 85, pues éramos 20. Ahora somos 300. O sea, dices, joder, se habéis multiplicado por 15 del 85 ahora en 35 años. No, en 35 años. Pues, ¿entiendes? Si tengo que aumentar, multiplicar por 3, ¿no? Por 50, para tener 150.000 trabajadores detrás, otros 35 años, por lo que te he dicho, para el 2050. Claro, ese es el problema. Ese problema es que nuestro discurso no se lo creen. no se lo creen porque Está creciendo, está creciendo. No, Yo de sigo todas maneras, militando, sigo pagando mi cuota y sigo haciendo propaganda, ¿de acuerdo? Sí, Es que sí, no. pero tampoco te dan la oportunidad de que tu discurso se escuche. Dile que te dejen Es cada, que la cada... oportunidad, si tuviera fuerza, tendría oportunidad. Sí, no, Tendría oportunidad. no. Estoy de acuerdo contigo que si tuvieras fuerza tendrías más oportunidad, pero tienes la fuerza A mí se me tiene que escuchar en la calle y en las huelgas, de alguna manera. te tienen que escuchar ahí, pero también te tienen que escuchar en lo que chupa toda la gente cuando llega a su casa a las 8:30 y enchufa Evidentemente, evidentemente. y ahí te están boicoteando y te están ninguneando, porque tienes la capacidad para que al menos cada cierto tiempo tu discurso aparezca en un medio público, porque tienes un número de afiliación, un número de representación en los sindicatos y en empresas. Tú puedes decir que no, pero yo digo que sí. A ver por qué tiene que salir el señor del partido minoritario que tiene 4 en una circunscripción Que no nos hace ni que y lo evidentemente no entrevistan estamos. y habla y su No discurso conseguimos aparecer, efectivamente. aparece Claro que no. el más minoritario de los políticos y no aparece un sindicato que puede ser el tercero en el país. Totalmente de acuerdo. Pues no aparece nunca. Estamos, bueno, porque evidentemente. Obviamente te están boicoteando y te están ninguneando, por eso tu discurso Pues es claro difícil. que, pero ¿qué te creías? Que te van a decir, oiga, déjeme ir a hablar que voy a meterme con usted. No, no. Pero hay causas para que tu discurso no llegue. No es que no Pero llega. evidentemente, pero es que forma parte del tinglao. Claro, Vuelvo a claro. repetirte, ¿cómo me va a llamar a mí para hablar y decir lo que realmente. Igual a mí no sé si me dejaría. ¿Cómo te van a llamar a ti? ¿Cómo van a llamar al DESI para una mesa? Bastante de vez en cuando se marcan un reportaje sobre el Lucio, ¿no? Bastante que de vez en cuando lo Bueno, hace. lo ponen en la 2 a las horas que la gente está. Claro, joder, Claro. evidentemente, sí, en prime time y en la sexta podría hacerlo. Si hubiera audiencia por medio, lo haría, ¿eh? La sexta es la más peligrosa.
La sexta es la más peligrosa, porque Pero si muchos... esa lo haría por pasta, lo haría, ¿eh? ¿Eh? Que por pasta lo haría. Hombre, por pasta puede ser, pero eso Si le solo incrementa la audiencia, seguro que lo hace. que se creen que son, la gente se cree que son los pobres y bueno, en fin. Lo dejamos porque al fin y al cabo, como esto se está grabando, después pueden decir, bueno, esto es qué cosas No, están. vamos a ver, es decir, no, tú me has escuchado muchas veces y lo sabes. Es decir, no estoy llamando a la inacción. Estoy diciendo, Ya lo señores, sé, tenemos ya que lo sé, seguir ya lo sé. dando la caña, creciendo, mostrando cada día que se puede hacer otra cosa. Pero obviamente en estos momentos la correlación de fuerzas pide que el capitalismo mejore algo. Por lo menos que tenga más vaselina para. Eso es un poco vasto la expresión, pero yo la decía cuando era más vasto que ahora. Pero, y no la digo porque se está grabando. Entonces, te van a joder. Que sí, bueno. Bueno, yo la parte que no entiendo es como, por ejemplo, el Comité Confederal no exige su cuota de pantalla en los medios públicos. No lo entiendo, es decir, no lo Pues, entiendo. yo creo que una parte de las cuestiones es porque no tiene gente que asesore bien en medios de comunicación. Es decir, oiga, usted es un medio de comunicación público y aquí hay tantos afiliados, tantos delegados sindicales, estamos en tales empresas y no son una porquería de empresas, estamos en tantos sitios y yo exijo mi cuota de pantalla. Si usted saca al pringao político que tiene un diputado o dos en no sé dónde, al pringao no le puedes exigir nada, pues te pueden decir, oiga, yo con mi televisión saco a quien me sale de las narices. No, pero en la Así. pública incluso la cuota de pantalla lo tienes crudo, porque vos te puede decir inmediatamente que tiene 4 millones de votantes. ¿Y tú cuántos votos? ¿Tú cuántos? En las elecciones sindicales, solo en algunos sitios llegamos al 10%. Yo no te estoy hablando de representación de porcentajes, te estoy hablando, si vos tienes 4 millones de votantes, ¿cuántos tiene la CGT? ¿Por qué no cuentan los votos en las fábricas? Porque estoy seguro Perdona, que sí, muchos más. vuelvo a repetirte porque me lo has sacado tú los delegados sindicales. Que yo sepa en estos momentos, ¿eh? No estamos yo de no te, luego a nivel estatal no llegamos al 10%. pero que yo no te ¿Vale? estoy sacando delegados sindicales, ni porcentajes. Te estoy hablando No, de. en las elecciones sindicales Sí, no sacamos ni el 10% de delegados. vale, depende de cómo cuenten los delegados Bueno, sindicales. con el sistema con el que cuentan. Y por eso no Claro, somos sindicatos representativos. Eso lo claro. sabes, Los ¿no? sindicatos representativos han decidido ellos quiénes van a ser para toda la vida. Pase lo que. Hay una cuota de pantalla que dicen, saque usted el 10%, como pasa con los partidos. ¿Quién llega a ser un partido con representación parlamentaria y, por tanto, con derecho a cuota de pantalla? Los que sacan los votos. Bueno, por eso se ha hecho como se ha hecho. Pues que Oye, cambie, las que cambie la votaciones son ley. las votaciones, ¿no? A lo mejor es que la norma es injusta. ¿Qué norma es injusta? ¿Qué parte de la norma es injusta? Pues la norma que dice que tienes que tener un 10% de representación sindical. ¿Eso quién lo está verificando? ¿Cómo han obtenido cierta representación sindical? ¿Por qué Bueno, pueden pues eso, negociar un eso se convenio? verifica con las actas de las elecciones. ¿Por qué pueden negociar un convenio, por ejemplo, de la gente que limpia hoteles, de las Kellys y alrededores, o de hostelería o de otros sectores, y en algunos sitios no tienen ni un delegado y en algunos sitios ni siquiera afiliadas, que lo han denunciado a través de esta emisora? Es decir, nos han negociado el convenio esta gente, un tipo que ha venido Porque de el Madrid. convenio será de nivel estatal. Sí, a nivel estatal, no lo han Claro, negociado. es que a nivel estatal, la CGT no se sienta a negociar. A nivel estatal, ya estoy hablando, que le firman a la gente de Alicante, un señor que baja de Madrid, que no ha trabajado en el sector, le firma el convenio de limpieza. Y dice, pero este tío, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿En qué trabaja? Pero, ¿A pero, quién representa? bien, Cosas de esas. bien. ¿Y cómo? Esa es una Pero, anécdota, pero hay cosas más, hay gordas. no es una anécdota, pues es un tema crucial. Eso Es es un tema tema crucial. crucial. Bueno, pero para algunos. Evidentemente tenemos un sindicalismo que ha copiado el modelo de representación política de la democracia liberal parlamentaria, ¿de acuerdo? Lo ha copiado, lo cual provoca distorsiones notables que tú estás denunciando. Pero obviamente, así es como cuentan ahora. Si eso no te vale porque es trampa, bueno, es la que es. O sea, como trampa son las elecciones a las Cortes, Senado y Congreso, ¿no?
también es trampa todo eso. Entonces hay que proponer alternativas. Y entonces la única alternativa que tienes es si evidentemente tú consigues, ¿eh? ¿Cuál es la alternativa? Si con las elecciones sindicales es un montaje y no te fías, me parece muy bien. Si algún día CGT, lo que yo conozco, es capaz de parar un 20% de los centros públicos de enseñanza de Madrid con una convocatoria suya a la huelga, claro que se sientan contigo. Pero tienes que lograrlo. Y en estos momentos no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. O sea, no es que no lo hemos conseguido, es que no estamos ni cerca. Tenemos que construir muy desde abajo. Muy desde abajo porque no es que los compañeros, en concreto de la enseñanza, ni nos escuchan. Estamos intentando que nos escuchen. Centro a centro y no sé qué. No gozamos, evidentemente, del poder de la sigla. Y la gente, los sindicatos... ¿El poder de qué? ¿El poder de qué? ¿No gozamos del poder de la sigla UGT Comisiones, que eso lo conoce todo Dios, y CGT mucha gente dice, ¿y eso de qué va? Pues son unos ignorantes, para ser profesores. Pues, parece muy bien que sean unos ignorantes. Unos putos ignorantes, con perdón. Si no puedes cabrear. De que se podía dedicar a otra cosa, que no sepan de qué van. Puedes cabrear, que no digo que no, pero es que es así. No nos conocen todavía. Entonces es todo un trabajo. Y ahora en uno de los proyectos que estoy ahora es hacer una revista de educación. La subo en su día en el sindicalismo, que pueda ser un referente en este país. Nada de broma, una revista que se pueda leer, ¿no? Pero los profesores y los maestros leen revistas. Sí, claro que leen, algunos sí. El sector más dinámico del profesorado. Bueno, vale, si queréis hacer una revista, hacerla, pero yo no sé si el medio de comunicación actual es decir, hacer una revista. No sería el único. Que se juntan cuatro tienes que hacer más cosas. Es un pez que se muerde la cola. Digo, en mi experiencia de mis 35 años militando en mi sindicato, es decir, cuando tienes 22 personas tienes 300 personas afiliadas, de las cuales militantes es un 10%, 30, quizá 40, militantes de un cierto nivel, y a las asambleas te van 20, 25, 30, un día que están desmadrados. Con estos mimbres, Manuel, ¿qué quieres que te diga? Nos queda mucho trabajo de abajo arriba. Pues sí. Es un trabajo interno en la CGT de potenciar la formación de los militantes que no saben nada, porque los afiliados. Pues claro, encima, entender los estatutos de la CGT hace falta un doctorado. Tampoco hace falta un doctorado. No, pero son complicados. Hace falta leer. A gente nueva, hablas de plenos, plenarias, asambleas, congresos, y la gente dice, ¿de qué estás hablando? ¿No será que en enseñanza también les gusta que les resuelvan los problemas y que vaya el de la carpetita por allí con las siglas que tú has nombrado antes y le diga, oye, te solicito esto que te deben y esto que otro que te deben? No, si estoy hablando de los que se han hecho el carnet de la CGT. Pues con esos, incluso... Porque hay que formarles a esos los primeros, para que se enteren de qué va nuestro sindicato. Entonces, bueno, esa es la situación. Nos queda mucho trabajo. Yo, como decía el famoso chiste de los dos que iban a África a vender zapatos, y uno llamaba, aquí no hay nada que hacer, nadie lleva zapatos. Y otro decía, esto es una mina, nadie lleva zapatos, podemos vender muchísimos. Vale. Ningún trabajador de la enseñanza, la afiliación es poquísima, podemos afiliar a un montón de gente, porque nadie está afiliado. Pero al final no es fácil, es la pelea en la que estamos. Entonces yo puedo, como te decía el DESI, ¿no? Es decir, bueno, es que hay que el sindicalismo de lucha. Bien, el DESI, de acuerdo, sí. Es que esa lección yo la estudié ya. Esa lección la recibí, yo me matriculé por correo en la formación y esa la recibí. Ya lo sé, pero me está repitiendo el mantra, ¿no? Es decir, porque al final, vale, hay que decirlo porque tienes que decirlo. O sea, tampoco lo critico, ¿eh? Es que si dice otra cosa, la gente dice, ¿qué le ha pasado? A este se ha despistado, está diciendo tonterías o qué. Entonces, porque dice, no, hay que hablar con comisiones para las elecciones. No, esto no hables, ¿no? No hables.
En ello estamos, en ello estamos. Entonces, yo me temo que habrá cambios. Evidentemente, va a cambiar muchas cosas. Hay que intentar que algunas cambien, que las más posibles cambien hacia mejor, pero lo que veo no me hace ser especialmente optimista. No, porque además, no sé, lo de ni uno atrás, al final ha habido casi conscientemente, y no solamente en España, un cierto maltusianismo aplicado. Sí, bueno. Los válidos y ciertas personas, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Porque nos por pasamos de escrito cosas. incluso, quiero decirte. Entonces, bueno, al final uno ve que, y lo que te digo, y al final, oiga, ¿y dónde están los rastreadores? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la atención primaria? No dice usted, por lo menos dice, bueno, hemos hecho 2 centros más, no teníamos más dinero, pero ha hecho usted 2 centros más. Hemos contratado, solo teníamos para 25, ¿eh? Incluso ese detalle es feo. O sea, que tiene usted 1 millón de euros para contratar a un cura por cada 100.000 camas. Sí. Métete con los curas, que me gustaría, No, yo me meto con el que ha hecho eso. con la ¿Entiendes? Ayuso. Lo ha firmado, me parece. Y me meto con la iglesia, que yo no lo hubiera pedido. Yo no lo hubiera pedido, Lo sinceramente. ideal hubiera sido que lo hubieran rechazado. Es Tendrían decir, que haberlo rechazado, no estoy de hubieran acuerdo dicho, contigo, mire, en ¿no? vez de 70 curas o los 80, ponga usted 80 médicos, 80 enfermeras, 80 auxiliares de enfermería. No lo dudes, no lo dudes, no lo Como dudes. iglesia Tengo claro. creemos que eso es lo que tiene que hacer usted, no meter a 60 curas. Que sí, que lo tengo claro, sí, que me parece una vergüenza, es decir, por ambas partes, quiero decirte. Por ambas partes, por el que los ha contratado y por el que ha aceptado la contratación. A ver qué carajo en esta época, en estos momentos, pinta un cura en un hospital. No puede pintar, pero que Pinta vaya en labor pastoral y lo mantenemos No entre me, los católicos. no me ¿Eh? hagas decir tacos que se está grabando. No, Y, quiero decir, no, hombre, tú, es decir, tú puedes decir eso, a no ser que seas un anticlerical furibundo, que lo eres, pero es decir, la gente que quiere tener yo tengo, atención espiritual en un centro sanitario, yo tengo amigos que ¿no son, vas a prohibir la entrada a los curas o sí? ¿O quieres que no, yo prohibirla? tengo amigos que son curas y son buena gente, pero de ahí a que No, estoy seguro que ese amigo mío o esos amigos míos que son curas y que los conozco desde niños hubieran dicho, yo no voy a un hospital y estoy, con sueldo contrate a usted un un médico. momento, no te acalores, no te acalores. No te No, es acalores, que que lo siguiente va a ser que digan, este gremio os acordaréis enseguida cuando salen temas eclesiásticos. Porque os encanta iros a darle hostias a los curas, porque como que, ellos dan muchas hostias, queréis dar más hostias vosotros. Pero que sí, no, que no, que dicho eso, joder que no. Dicho eso, yo te he dicho que estoy de acuerdo contigo. Y además te he citado yo la medida. sí, No la bueno, has citado tú. no, no ¿Eh? sé si he sido yo, ¿eh? Yo no, he sido yo quien te Vale, ha bueno, dicho. eso ¿Eh? como se puede ver, la gente lo Sí, vea. vamos, te lo he dicho porque me molestó la medida. A mí me molestó, ¿de acuerdo? Y yo creo como tú que tendrían que haberlo rechazado. Es decir, no, mire, no estamos para esto ahora. Ahora, luego te digo, sí que creo que que es que te he entendido, me puedo haber equivocado, que es que no habría que dejarles ni entrar. Hombre, no, si la gente puede reclamar ayuda espiritual. No, no, porque que sí que entren, sí que Bueno, entren. vale, No, vale, pues puede nada. haber en un Pero, y te he hospital. dicho, A mí me sucedió que vino un señor vestido de negro en una situación familiar muy complicada y dijo no sé qué, y le dije, sí, si no le importa aquí no nos interesan sus servicios. Dijo, gracias, fue muy educado, gracias a usted por haber venido y sé por dónde había llegado, por el mismo pasillo. Es decir, que claro. yo no le voy a dar patadas en el culo, pero tampoco le voy Con a... ganas te quedas, seguro. Bueno, a veces sí. Algunos, no a todos. Vale. Bueno, pero vamos, yo digo que me ha parecido mal, yo no lo hubiera admitido, estoy de acuerdo, o sea, hasta ahí llego. Aún están a tiempo. Están a ¿Eh? tiempo de renunciar. Eso es labor pastoral y yo sí que creo que posiblemente la transición exija un tiempo, la iglesia la debemos pagar los que pertenecemos a ella. Pues eso. Y luego, obviamente, si la Cáritas, por ejemplo, que eso es la iglesia, eso es iglesia pura y dura, hace comedores y tal, puede pedir subvenciones como cualquier otra organización que demuestra que socialmente hace bien las cosas. Pues yo quiero que el Estado me dé subvenciones para los comedores. Pues, lo muestre usted. Sí, eso sí. Es para los comedores, sí. A Pero eso me refiero. Eso, o sea, la iglesia y luego de sacar dinero.
Lo de la declaración de Hacienda, pues es más discutible, no lo veo claro. Es un sistema de financiación, creo que lo hay en otros países. Es más honesto si luego se cumpliera exactamente que el Estado no da más dinero que ese para la Iglesia, pues, pero si es además, no lo veo. El Estado no tiene que dar ningún dinero para la Iglesia. El que quiera religiones que se las pague. Y el Perdón. que quiera sindicatos que se los pague. Eso sí, señor, correcto. Espera, ¿qué he hecho? No te veo. No, no es, pues yo estoy igual de guapo que antes. No, es que he cerrado la cámara o... No sé qué hacer nada, pero yo sí me veo, ¿eh? Yo sí me veo. No sé qué has hecho. Bueno, quiero decirte, ¿ves? Los sindicatos, por ejemplo. La CGT no ha renunciado a ningún liberado, ¿eh? La CNT sí. A ver, bueno. Lo dejamos aquí. Digo que la CGT no ha renunciado a ningún liberado, ¿eh? Y la CNT sí. Bueno, eso es otra cosa. Ahora no vamos a... Claro, es otra cosa, es otra cosa. No vamos a entrar en CNT-TGT porque ahí ya no quiero entrar. Ya, me parece bien. No, digo que es complicado, siempre es complicado. Las cosas una vez que las miras a distancia, en general son complicadas. Bueno, chaval, te dejo. Te dejo porque no te veo, porque le he dado a algún sitio y Claro, y no verme te generará una cierta ansiedad. sí, porque no te ve. El lenguaje corporal es importante y no sé si te... Yo si te... me río más veces de las que me pongo serio, pero es ¿eh? igual. Bueno, pues nada, no sé por qué yo me veo en la pantalla también. Pues a lo mejor después aquí me pone vídeo entrante deshabilitado, pues no sé por qué. Pues ya está. Bueno, en cualquier caso, que descanses. Si te Igual, vas a algún sitio de vacaciones, pues bien. vale. Yo tengo todavía un viajecito a una boda, a Baleares, a ver qué pasa con esa boda. Un sitio peligroso de contagio. Bueno, Bueno, tú verás. es una boda de un sobrino, pues la mujer es de allí, la familia es de allí, decidieron irse allí desde la boda hasta que esta boda se prevé con un año casi. Sí. Y pobre están con un disgusto que te puedes morir, porque claro, ayer se lo preguntaba, digo, ¿tenéis plan B y plan C? Y me dice, sí, tenemos plan B y plan C. Pero bueno, porque tienen 250 invitados, ¿eh? Mm. Bueno, que estás buscando ahí y no lo encuentras. Sí, Te veo con los ojos ahí. estoy dando a todos los sitios posibles y no te encuentro. Pues nada, Félix, un abrazo. un abrazo. Suerte. Hasta la reentré, que ya hablaremos cuándo es, ¿vale? Muy bien. Vale, un Hasta abrazo. entonces. Hasta luego.